We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Baltasar Vázquez Cisneros y en este video les voy a presentar un proyecto de difusividad de masa. Soy alumno de Ingeniería Química y estoy en el sexto semestre en la materia de balance de momento, calor y masa. Y pues por consiguiente vamos a comenzar con el concepto de difusión, que es un proceso mediante el cual un fluido se mezcla gradualmente con otro debido a sus propiedades cinéticas. La difusividad másica es la tendencia que tienen los componentes de una mezcla al desplazarse de una región de mayor concentración a otra de baja concentración hasta llegar al equilibrio. Dentro de esto, de difusividad másica, tenemos nuestro proyecto, que básicamente es difusividad de líquido en gas. Para este experimento vamos a utilizar acetona comercial, como se puede apreciar en la imagen, 3 vasos de precipitado, un plumón para marcar las líneas de margen y un cronómetro para medir los tiempos. Dentro de este experimento tenemos una serie de pasos, el cual comenzamos con el paso 1, donde tenemos que calcular el tiempo estimado para el experimento de la difusividad teórica. Yendo con el paso 2, tenemos la medición de 3.5 centímetros desde la superficie inferior del acetona hasta el borde donde termina el vaso. Como paso 3 tenemos que la diferencia de alturas debe de ser de 1 centímetro. Esto quiere decir que desde la superficie inferior se debe de medir 1 centímetro de distancia entre el límite que fue establecido. Como siguiente paso tenemos el llenado de acetona hasta el límite final marcado y dejar reposar destapado al aire ambiente. En el paso 5 tenemos tomar el tiempo que le llevará a la acetona para hacer el proceso de difusividad hasta que llegue al límite de la diferencia de alturas. Y como paso final tenemos el muestreo de evidencias del tiempo transcurrido y del nivel de acetona final del experimento para poder así hacer la comparación con los datos teóricos y con los datos del libro. Este experimento tenemos datos como la diferencia de alturas que hay entre 1 centímetro y también tenemos la altura definida de la superficie inferior del vaso hasta el borde final. Tenemos la temperatura y tenemos la presión. Tenemos peso molecular, densidad y el coeficiente de difusividad presentado en la bibliografía. Como podemos observar en este experimento, tenemos que calcular ciertos parámetros que nos impiden calcular el tiempo final y poder tener un resultado complejo. Una vez seleccionados todos los datos, los organizamos dentro de una tabla y así obtenemos con datos experimentales las concentraciones, fracción de B, másica molar y la constante C que se utilizará para la fórmula final. Tenemos como un resultado un tiempo de 45.944.69 segundos, equivalente a 12.76 horas. Teniendo ese resultado esperado, tenemos ahora una comparación con los mismos datos ya presentados y ahora vamos a utilizar ese tiempo para poder calcular la difusividad. Obteniendo con todos los datos recabados en este paso, tenemos una constante C de 1.74 por 10 a la menos 4 y dándonos un resultado final de difusividad de 0.1460 centímetros cuadrados sobre segundo. Lo cual nos dice que esto es correcto, ya que el dato teórico es muy similar representado después de los resultados. Finalizar este experimento, tenemos como conclusión que podemos identificar por los resultados esperados que el tiempo experimental fue menor que el tiempo teórico, y esto se debe a ciertas condiciones que influyen como la temperatura y la presión a lo largo del tiempo. Otro punto a aclarar es que la acetona comercial está compuesta por diferentes tipos de compuestos que hacen que no sea 100% pura para su uso y experimentación exacta. Incluso este experimento fue realizado a temperatura ambiente donde el sol le pegaba directamente, lo cual hizo que dificultara ese proceso y lo acelerara. Y este experimento fue tomado por triplicado para así poder ver el margen de error experimental que puede haber en cada vaso de precipitado. Agradecemos su participación y su atención. Muchas gracias.